Ha dicho hoy Donald Trump en la cumbre del G7 en Biarritz que van a alcanzar un muy gran acuerdo comercial Estados Unidos y Reino Unido tras el Brexit, a very big trade deal, con las formas, el lenguaje y la parafernalia y la puesta en escena que acostumbra el presidente de Estados Unidos. No debería fiarse el gobierno británico en exceso, porque el propio Donald Trump cuenta en su libro The Art of the Deal, el arte del acuerdo, el arte de la negociación, un libro que firma como coautor, que le escribieron, que él en los negocios aplica en ocasiones una estrategia que consiste en ofrecer una posición ventajosa o propicia para negociar a la otra parte, pero luego en mitad de la negociación le atiza, le aprieta, para al final conseguir para sí mismo una posición ventajosa de cara a ese acuerdo final, que es lo que interesa. Esto no es como empieza, sino como acaba. No debería fiarse el gobierno británico más cuando reconoce que no ha lugar a otra prórroga del Brexit, no más humillaciones en esa dirección o en ese sentido, así lo entienden. El Brexit se ha de consumar, por tanto, el 31 de octubre de este año, y más cuando además asume el ejecutivo que lidera Boris Johnson que probablemente sea sin acuerdo. Esta probabilidad que decía el ahora primer ministro, esta probabilidad que era de 1 entre 1 millón, también es mala suerte. Brexit means madness. It's a total disaster. A point of no return. And you emerge in a wonderland. For the Labour Party, this is a very difficult. Brexit. And we're going to make a success of it. Ha dicho varias cosas Boris Johnson hoy en esa cumbre del G7 en Biarritz. Para empezar, una de las que más se está destacando es que si no hay acuerdo de salida, si no hay acuerdo para el Brexit, no se paga la factura del Brexit. If we come out without a deal, then clearly the 39 billion is part of that deal. Esto ya se sabía, que evidentemente esa factura de más de 40.000 millones de euros era parte del acuerdo de salida negociado entre el equipo de Theresa May o el ejecutivo que lideraba Theresa May y Bruselas, que era parte de ese acuerdo y del pacto, estaba claro. Hombre, está bien que Boris conozca los términos del acuerdo que se ha empeñado ya en dar por muerto. Lo raro es que a estas alturas haya que explicarlo. Eso es lo extraño. Ha dicho algo más, que no pagar la factura les va a permitir, claro, invertir más en el Reino Unido. There will be very substantial sums available to our country to spend on our priorities. Para gastar en sus prioridades, que pueden ser agricultura, preparativos para un escenario en el que el Reino Unido se enfrente a el panorama internacional y global de los negocios y del comercio sin el respaldo del bloque comunitario, para la sanidad, en fin. Esto es casi como subirse de nuevo al autobús de campaña, aquel de los 350 millones de libras a la semana que iban a destinar a la sanidad. Solo que ahora ha sido más cauto. Ha aprendido la lección en esto Boris Johnson y ahora ya no da cifras. Intentan los periodistas arrancarle qué cifra estaría disponible. Esas grandes sumas de dinero, ¿de cuánto sería? ¿De cuánto estamos hablando? ¿De 8.000 millones de libras? ¿10.000 millones de euros? Pero ahora no suelta prenda Boris Johnson. Ha aprendido esa lección. Bueno, el escollo principal sigue siendo el backstop, la salvaguarda para Irlanda del Norte. Boris y su equipo, su gobierno, quieren eliminarla a toda costa del acuerdo, o negociar, mejor dicho, un nuevo acuerdo que ya no incluya esta medida, sino que incluya otras posibilidades. La Unión Europea ya le ha dicho que sin esto no se puede negociar una salida o la salida del Reino Unido. La principal novedad hoy es que Boris Johnson dice: la Unión Europea lo ha entendido. ¿Qué significa que la Unión Europea lo ha entendido? Que han entendido que está dispuesto a sacar al Reino Unido sin acuerdo de la Unión Europea. Porque la Unión Europea lo que no ha entendido es necesario tener que revisar la cuestión de la salvaguarda de Irlanda del Norte. Dando por hecho que la salida va a ser el 31 de octubre, asumen, además, por todo esto, que probablemente, lo decía esta mañana Boris Johnson, probablemente, casi con toda seguridad, sea sin acuerdo. I think, I mean, I'm an optimist, but I do think that they... It's going to take more than a bit of optimism, isn't it? I do think that they understand
that there's an opportunity to do a deal. But I think it's going to be touch and go. But the important thing is to get ready to come out without a deal. Touch and go, que viene a significar algo de incierto, pero probable, cada vez más probable. Aquí es interesante ver la evolución, el camino vital y político que ha recorrido Boris Johnson en los últimos años. En julio de 2017, siendo ministro de Exteriores del gobierno de Theresa May, decía: no hay planes para un no acuerdo porque vamos a conseguir un gran acuerdo. Ya en junio de este año, Boris Johnson decía: la posibilidad de un no acuerdo, como hemos dicho antes, es de 1 entre 1 millón. Y en agosto, hoy mismo, creo que la posibilidad es de touch and go, esto de incierto, pero cada vez más probable. En aviación, esto de touch and go tiene otro nombre en español que se llama motor y al aire. Es una maniobra que consiste en que se planifica el aterrizaje de un avión cuando ya ha iniciado el descenso, pero si la pista no está libre, no está despejada, si hay escollos en la pista y obstáculos que puedan suponer un riesgo para la seguridad, el avión casi ni siquiera toca pista, a veces en ocasiones incluso la toca, y vuelve a remontar el vuelo. Enciende los motores a toda potencia. Motor y al aire. Touch and go. Hombre, si vas en el pasaje de ese avión, te pegas un susto si tienes que pasar por esta maniobra, ¿verdad? Así que igual el lenguaje del touch and go es apropiado, porque esto del Brexit sin acuerdo, lo quiera Boris Johnson o no, esto es susto o muerte. Brexit means Madness. it's a total disaster. A point of no return. And you emerge in a wonderland. For the Labour Party, this is a very difficult. And we're going to make a success of it.